vamos a arrancar con una noticia que tiene una parte muy buena, y es que hubo un fallo en la justicia estadounidense, en Nueva York particularmente, que dijo que YPF como empresa no tiene ninguna responsabilidad en el proceso de expropiación que se hizo en el 2012. Tiene una parte no tan buena, que es que dijo que el Estado sí tiene una responsabilidad y condenó al Estado argentino a pagarle una indemnización a los supuestos accionistas minoritarios, y ahora van a entender por qué digo supuestos, de aquella expropiación del año 2012. Y tiene una parte de la cual quiero hablar ahora. Después vamos a hablar durante el programa de los detalles del fallo de la jueza Lorena Presca, de qué dice, de qué establece, etcétera, de la historia de este fallo. Pero tiene una parte muy importante que creo que es imperioso que la discutamos, y es que el que va a cobrar no es el damnificado, en realidad los damnificados o los supuestos damnificados por la expropiación, sino que el que va a cobrar es un fondo buitre. Y ustedes me dirán, ¿por qué va a cobrar un fondo buitre? Ese fondo buitre que se llama Burford Capital, ¿era accionista de YPF en el 2012 cuando se expropió el 51% de acciones? No. ¿Es accionista hoy? No. Tampoco. Pero lo que sucedió es que es un fondo buitre que se dedica, y su tarea es comprar los juicios como este contra países. Y, como su nombre le indica, es un fondo buitre que compra barato y después vende caro, o en este caso cobra caro. Burford Capital compró este juicio contra el país, contra la Argentina y contra YPF, contra los dos era, por 18 millones de dólares. Y hoy obtuvo una sentencia que, como les decía, desliga a YPF, lo cual es una gran noticia y ahora les voy a decir por qué, pero condena al Estado argentino a pagarle no todo lo que quiere, que ese es otro dato también, no hay un monto todavía establecido, y de hecho la jueza dice, le tienen que pagar por daños, pero el Estado no obró con mala fe, con lo cual eso reduce incluso una parte del monto, pero va a rondar, me animo a decir, los 4.000, 5.000 millones de dólares. Entonces compró por 18 y va a cobrar por 5.000. Y no es justo. Y no es justo. Y no es justo que tengamos todavía nuestra vida, nuestro país, el futuro de millones de personas, regido por reglas y por leyes incluso, que no son justas. Hoy van a aparecer un montón que dicen, bueno, pero es lo que la Argentina firmó. Bueno, pero son las reglas que había en el contrato. Bueno, pero es lo que está en el estatuto de YPF. Bueno, pero es lo que dicen los tratados de protección de inversiones. Bueno, es lo que dice el Código Civil y Comercial argentino. Sí, es cierto. Pero no es justo. Pero no es justo. Porque no es justo que el mundo se rija por las reglas que escriben unos pocos para beneficiarse por encima de millones. Y lo que está en discusión en este juicio, es si un país como la Argentina, que tiene los recursos energéticos que necesita el mundo, va a tener soberanía política e independencia económica para plantarse frente al mundo y ofrecerle esto que tiene, pero desde una mirada de la justicia social, desde una mirada del desarrollo, desde una mirada como país, desde una mirada incluso como región, y de que millones y millones de personas sean beneficiarias de algo que está bajo la tierra y no lo sean un puñado de accionistas de las 3 o 4 multinacionales que se quieren quedar con ese negocio. Y esta diferencia entre lo legal y lo justo me hace acordar, ya que estamos incluso a poquitos días del 24 de marzo, de un texto que escribió Gregorio Nachman. Gregorio Nachman es un hombre que está desaparecido, que escribió esto a los 19 años, desapareció después siendo mucho más grande, pero que escribió y dijo, hay una noche entre lo legal y lo justo. La injusticia se basa siempre en lo legal. Lo justo es lo pobre, lo simple, lo desnudo, lo limpio, lo sano, lo molesto, lo indivisible, lo primitivo. La ley es la defensa de la injusticia opulenta. Lo justo no necesita defensa. La ley puede interpretarse de varias maneras de acuerdo a la injusticia que se quiera justificar. Lo justo no tiene discusión. No es justo que un fondo buitre
compre un juicio amañado además, porque es un juicio hecho a partir de una trampa que dejaron Carlos Menem y Roberto Dromi cuando privatizaron YPF. Es una trampa que dejaron para que nunca el Estado pudiera recuperar el control de la petrolera de bandera, creada por el Estado, sostenida por el Estado, mega endeudada por la misma dictadura empresario-militar que secuestró y desapareció a Gregorio Nachman, que escribió este texto, y privatizada luego por Menem, con un estatuto donde pusieron que si alguien, y sobre todo el Estado, quería recuperar el control de esa empresa, tenía que pagarle a los accionistas minoritarios mucho más de lo que sus acciones valían. Y esa ventanita que dejaron en el estatuto es por la que se metieron estos fondos buitre para ahora cobrar, porque van a cobrar, miles de millones de dólares que impiden nuestro desarrollo. ¿Y les interesa a este fondo buitre la energía? No. ¿Le interesa el desarrollo de la Argentina? No. ¿Le interesa el destino de millones de argentinos? No. Solo va a haber un número en un balance, que se van a llevar un puñadito de accionistas. Entonces hay una distancia, hay una noche, como decía Gregorio Nachman, entre lo legal y lo justo. No es justo que se condene a un país por recuperar sus recursos hidrocarburíferos para tener soberanía energética. No es justo. Podrán decir que es legal, pero no es justo. Y es hora de que empecemos a discutir a nivel mundial qué hacemos con los fondos buitre, qué hacemos con la riqueza, como hablábamos ayer, qué hacemos con las grandes fortunas, cómo pagan impuestos las corporaciones, qué impuestos pagan los grandes patrimonios, porque no es justo. También te dicen que ganar dinero es legal. Claro que ganar dinero es legal. ¿Pero es justo? ¿Es justo, como estamos viendo en los últimos años, que un grupito de personas, un grupito, tenga más dinero que un continente? No, no es justo. Y en el caso y ahora lo vamos a desarrollar, es evidente que tenemos a un país y a su petrolera de bandera frente a una corporación que se dedica a fundir estados, como es un fondo buitre. Y eso realmente no es justo. En un rato vamos a hablar de lo que dijo este juicio, de los pormenores. Es una gran noticia para YPF porque se salva, y con el salvataje de YPF fuera de este juicio, donde no ha sido condenada, quedan a salvo los recursos naturales, queda a salvo Vaca Muerta, queda a salvo la producción de gas, queda a salvo la producción de litio y queda a salvo la producción de dólares a futuro del país. Pero queda también, otra vez, el registro de los fondos buitre contra la Argentina y el peligro que eso significa no solo contra la Argentina, sino contra cualquier país que quiera llevar adelante políticas soberanas. La noticia del día es el fallo de la jueza Loretta Preska del Estado de Nueva York, vinculado a el juicio por la expropiación de YPF. ¿Qué dice el fallo, por hacérselo corto? El juicio era contra el Estado por un lado e YPF como empresa por el otro. Y el fallo dice: YPF no tiene nada que ver en todo lo que tuvo que ver con la expropiación del 51% de las acciones de YPF en el año 2002, decisión del Congreso argentino. Decisión del Congreso argentino. Pero el Estado sí, ¿por qué? ¿Por qué? Y este es un dato clave que seguramente no lean en las crónicas de todo esto, y que tiene que ver con el estatuto de YPF que armaron Carlos Menem y Roberto Dromi, y Manzano, que andaba por ahí también, cuando la privatizan. ¿Qué decía ese estatuto? Y esta es la puerta por la cual se metieron para hacerle este juicio a YPF. Que si alguien, una vez que YPF se privatizó, que si alguien tomaba el control, adquiría, dice el estatuto, el 51% de las acciones de YPF, tenía que hacer lo que se llama una oferta pública de acciones. Le tenía que ofrecer comprarle las acciones al otro 49%, pero a un precio mucho más alto de lo que valían esas acciones. ¿Qué era esa cláusula? Era una cláusula anti-retorno del Estado a YPF. Porque lo que impedía era justamente que el Estado volviera a comprar las acciones de YPF, de las cuales se había desprendido, porque si las compraba le tenía que comprar las acciones a los demás a un precio muchísimo más alto. Ese es el eje de todo este juicio en Nueva York, ¿sí? Junto con otra cuestión que hizo Menem, que fue que cuando privatizó YPF, privatizó también las acciones de YPF que estaban en la bolsa de Estados Unidos, las famosas ADR. Entonces, a partir de estas dos cuestiones, por un lado,
habilitaron a que cuando el Estado argentino expropia el 51% de YPF, vinieran los accionistas minoritarios a pedir esa oferta pública de acciones, cosa que el Estado no hizo y por eso es que ha sido condenado. Y las ADR en Nueva York es por el tanto que el juicio se hace allá, además de que siempre recuerden que Martínez de Hoz habilitó la posibilidad de que las empresas hicieran juicios contra el Estado en el extranjero y Menem firmó muchos tratados de protección de inversiones que hacían lo que se llama la extraterritorialidad en los juicios contra el Estado. Ahora bien, dicho esto, hay un segundo dato que es, ustedes me preguntarán, ¿quién hace el juicio contra la Argentina? ¿Lo hacen los accionistas minoritarios que eran el grupo Eskenazi? El grupo Eskenazi era un grupo supuestamente con el cual se había apostado al famoso empresariado nacional. Decirle, YPF está Repsol, que es una multinacional española, que entre el grupo Eskenazi, la familia Eskenazi, el grupo se llama Grupo Petersen, a YPF, y con eso tenemos un empresario nacional dentro de la petrolera de bandera, y también había otro fondo buitre que se llama Eton Park. Bueno, no. Lo que hicieron los Eskenazi fue hacer una sociedad en España, el mismo lugar que Repsol, pedirle guita prestada a Repsol y a una serie de bancos, sobre todo al Credit Suisse, y con esa guita comprar el 25% de YPF, e iban a ir devolviéndole la plata a Repsol y a los bancos con los dividendos que les generara YPF. ¿Sí? ¿Qué pasó? Cuando el Estado dice, no, voy a tomar el control, expropiar el 51% de YPF, la decisión, una vez que el Estado toma el control, es, en vez de repartir dividendos todo el tiempo, y eso es fugar guita, voy a reinvertir esos dividendos en la Argentina, por ejemplo, en cosas como Vaca Muerta. ¿Qué pasó? El grupo Petersen no pudo pagar el préstamo que había pedido para quedarse con el 25% de las acciones y las perdió. Ahora, en la carátula del juicio, que hoy está publicada la sentencia, sigue diciendo Grupo Petersen y Eton Park contra la República Argentina. Pero la clave es que no son ellos los que hacen el juicio. La clave es que en el 2015 hay un fondo buitre que se llama Burford Capital que se dedica a hacer juicios contra países, que le compró el juicio a los Petersen y a Eton Park. Y pagó por eso a la familia Petersen, por lo menos que es lo que está público, 18 millones de dólares. Ahora, yo les dije recién que YPF se expropió en el año 2012. Finalmente se llegó a un acuerdo con Repsol en 2014 para pagarle por esa expropiación 5.000 millones de dólares, pero que viene Burford y hace el juicio en el 2015, en nombre de dos accionistas que ya habían perdido esas acciones, y después incluso de que se perfeccionara la expropiación, que se empezó en 2012 y se concluyó en 2014 con el pago. Bueno, sí, efectivamente el juicio no lo hace ni la familia Eskenazi ni el fondo Eton Park, sino que lo hace un fondo buitre que se llama Burford Capital. A partir de ahí hubo una primera disputa de dónde tenía que ser ese juicio. Si tenía que ser en Estados Unidos o si se podía hacer en la Argentina. ¿Qué decía el Estado argentino? Esto es derecho argentino. Esto es incluso algo que no se puede extender a otra jurisdicción porque se trata de un acto soberano, como es la expropiación de una empresa. La expropiación de una empresa es un acto soberano, decidido por el Congreso argentino. Por lo tanto, no está sujeto a ningún tribunal extranjero. Y todo lo que vas a discutir es bajo ley argentina. Bueno, el Estado argentino perdió esa discusión. La perdió varias veces, 3 veces perdió esa discusión en Estados Unidos, hasta que finalmente se decidió, la jueza Loretta Preska dijo no, el juicio lo hacemos acá. Y se decidió por un juicio sumario. Un juicio sumario es un juicio, en Estados Unidos tenés dos tipos de juicios, un juicio sumario y un juicio por audiencias. El juicio sumario es todo con papeles y el juicio por audiencias, lo habrán visto en las películas, es a la audiencia, hablan, presentan testigos, bla, 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 y después hay un jurado que decide. Bueno, esto no, se hizo por un juicio sumario que estaba ya a sentencia desde junio del año pasado y resolvió ayer la jueza, hoy se dio a conocer el fallo. El fallo de vuelta, ¿qué dice? Primero dice que la Argentina como país hizo un acto soberano que es la expropiación y que eso no está en discusión el acto soberano, sino que lo que está en discusión es que no cumplió con lo que dice el estatuto de YPF, que es hacerles una oferta pública de acciones
por haber adquirido el 51%. Ahora, hay un tema ahí que la jueza no dice, y es que el estatuto habla de adquisición y lo que hubo es una expropiación. Son dos cosas distintas. Porque una cosa es una expropiación, que es un acto soberano, y otra cosa es una adquisición, que es una compra. Podría haberlo comprado cualquier persona. YPF. Para la jueza, y esto es un dato importante para que entiendan este juicio, está por encima el derecho privado, que es el estatuto de YPF, por sobre el derecho público, que es el derecho soberano de la Argentina de expropiar una empresa. ¿Por qué es importante esta diferencia entre el derecho privado y el derecho público? Porque si el juicio se hubiera hecho en la Argentina, por la jurisprudencia argentina, aquí prevalece siempre el derecho público, o en general prevalece el derecho público sobre el derecho privado. En los Estados Unidos no. Y cuando vos hablabas con gente que estaba vinculada a este juicio, te decían, es altamente probable que la jueza, que es una jueza muy conservadora, decida que el derecho privado está por encima del derecho público. Y efectivamente así lo hizo. Dijo, ustedes no cumplieron con el estatuto. Y como no lo cumplieron, los condeno. Entonces condena a la Argentina por no cumplir con el estatuto. Dice, por otro lado, que YPF, como empresa, no es responsable de que la Argentina, como Estado, no cumpliera el estatuto, y por eso YPF zafa. Por eso YPF ha quedado liberada de todo esto, y es una gran noticia. Es una gran noticia este fallo para YPF como empresa. Y para la Argentina como país. ¿Por qué? Porque si YPF era condenada en este fallo, corría serio riesgo de quedar descapitalizada. Serio riesgo de quedar descapitalizada. O sea, este fallo todavía no tiene un monto, ahora voy a llegar a eso, pero el monto que tenga es enorme para una empresa, pero no es enorme para un Estado. Es enorme para una empresa y no es enorme para un Estado. Ahora, YPF es una empresa que, más allá de la evaluación en una bolsa que puede subir y bajar, etcétera, por cuestiones ajenas a YPF, de hecho, cuando yo estuve en Wall Street, YPF bajó 10% en un día, pero porque se había caído un banco, no por culpa de YPF. Y eso te hace subir y bajar el valor de la empresa. Pero el valor de YPF para el país es que tenés soberanía energética, tomás las decisiones, tenés vaca muerta para exportar hidrocarburos y generar dólares, tenés los gasoductos para empezar a producir y generar dólares, y se va a meter también en el litio, que es también un futuro generador de dólares. Entonces, YPF, más allá de que es una empresa mixta con control del Estado, es muy importante para el país. Entonces, que YPF no se funda es una gran noticia. Sí, ¿querías agregar algo? Sí, que vos decías, ¿no?, que esto es importante para YPF, y te quería agregar una cosa también del fondo de Burford, que también el caso YPF no es un caso más en la cartera de negocios de Burford, porque cuando en 2020 empezó a cotizar en bolsa, tuvo que presentar, ¿no?, sus informes, digamos, a los accionistas y los balances reglamentarios, y ahí lo que quedó expuesto es que este juicio con YPF es uno de los principales activos de este fondo buitre. Sí. Entonces, si llega a perderlo, también Burford queda complicado. Claro. Y de hecho, después de esta resolución, aumentó como 30%. 50% ya está. ¿Ya está en 50? ¿Sí? No, es que es un notición para Burford. Es un notición porque, insisto, lo que decía al inicio, compró un juicio por 18 millones de dólares, por 18, y va a cobrar 5.000 millones de dólares bajo las patas. Entonces, compró 18 y va a cobrar 5.000. Tiene una parte negativa este fallo para Burford, que es que se lo va a tener que cobrar al Estado argentino, no a YPF. Y es mucho más fácil cobrarle a una empresa privada que tiene activos en el exterior, donde puedes ir directo y accionar, que cobrarle a un Estado. Ahora, ¿cómo cambia eso si cambia el gobierno, no? Porque, digo, fue el gobierno anterior, el de Juntos por el Cambio, el que terminó pagando también aquel juicio que la Argentina fue prorrateando que a los buitres. Sí. Fue la decisión de Mauricio Macri la que hizo que Argentina terminara pagando ese fondo para cerrarlo. Bueno, durante el gobierno de Macri, en este juicio, la Argentina bajó la defensa. Digo, pues también son esas cosas. O sea, el actual gobierno, que se defendió de esto, con Carlos Zanini, que es el procurador del Tesoro, y con Sebastián Soler, que es el subprocurador, que está a cargo específicamente de estos juicios, tuvo que levantar un muerto. Que era... No solo Macri había levantado la defensa, había desarmado el equipo de defensa de la Argentina frente a este tipo de juicios. Y tuvieron que rearmar el juicio, reasumir y volver a decir, no, espere, esto
Macri y Bernardo Sarabia Frías, que fue el que estaba antes. No, yo sé que hay continuidad en el Estado, pero... Sí, pero no en los gobiernos. No tenemos nada que ver con eso. Obviamente no estaban contentos hoy porque hay una condena contra la Argentina. Pero el problema de estos juicios es que es prácticamente imposible ganarlos. ¿Por qué? Por lo que decía en la editorial. Hay cuestiones legales que efectivamente están firmadas. La Argentina tiene prórroga de jurisdicción, tiene tratados de protección de inversiones, tiene este estatuto que está firmado. Y está atada de manos en ese sentido, en términos legales. Lo que hacen en la Procuración del Tesoro es casi que reducción de daños. Y hay un cálculo efectivo de por cuánta guita nos han demandado un montón de empresas y cuánto han logrado los abogados del Estado. Sí. Que son grandes abogados. ¿Viste esa cosa de que chicar el Estado? Los abogados del Estado son grandes abogados. Y sobre todo en la Procuración del Tesoro. La guita y los miles de millones, acá estamos hablando de miles de millones de dólares que nos han ahorrado en todos estos juicios y seguramente en este también. Ahora, este fondo Buford Capital está pidiendo, o por lo menos el dinero que trascendió esos 18.000 millones, 20.000 millones, es 4 veces lo que se le pagó a Repsol por menos cantidad de acciones. Exacto, ese precio está absolutamente inflado. Siempre se inflan los montos en este tipo de juicios para negociar. Pero ese monto no existe. De hecho, es esto que vos decís. O sea, estamos hablando del 25% de las acciones que tenía el grupo Eskenazi. Y se pagó 5.000 millones de dólares por el 51%. O sea que por lo pronto valen 2.500 millones de dólares, más o menos. Más intereses, más el daño, pero no llegas nunca a 20.000 millones, a 20.000 millones de dólares. Sí. No, otra cosa es que Argentina igual tiene la posibilidad de apelar, ¿verdad? O sea, como todavía quedan instancias. Sí, ahora, repito, el fallo dejó a un lado YPF y ahora es cuál es el monto. Bueno, ese monto está en disputa todavía y ahí la jueza dio 14 días, si no me equivoco, a ambas partes para que presenten documentación y van a ir discutiendo. Va a dar un número la jueza seguramente dentro de este año. La Argentina puede apelar ese número y seguir a una instancia siguiente. Me estaba fijando si en el fútbol estaban, porque estos fondos de inversión se están metiendo todos en el fútbol y de casualidad no, todavía no lo encuentro, pero lo que encontré es que es el mismo fondo que cobró por Aerolíneas también. Claro, Burford Capital había comprado también ese juicio, claro. Algo que linkea con lo que siempre habla Ezequiel de Arabia Saudita, que está metiéndose cada más, ¿no? O sea, con todo lo que es la cartera deportiva, ¿no? Sí. Las acciones. Bueno, uno de los principales accionistas de Burford Capital es un fondo de Arabia Saudita. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, el nombre es Mitak Capital. Mitak Capital. Sí, tiene origen en Riad. En realidad tiene origen en las Islas Caimanes, pero en realidad, digamos. Es que sí, bueno, es que es ese mundo, por eso yo insisto con lo que decía en la editorial, digo, los datos del juicio son estos, esta es la historia, la clave es el estatuto y que la justicia norteamericana prioriza el derecho privado sobre el público y acaba de condenar a la Argentina por esas linitas, por esas 3-4 párrafos en el estatuto de YPF que dejó escrito Dromi. ¿Por eso no expropian Vicentín? No, bueno, ese es otro quilombo, pero seguramente deben andar algunas cosas por ahí. Pero en este caso es así. Y el gran tema es, si empezamos a discutir esto, ¿qué interés tiene el fondo buitre en este juicio? ¿Por qué se puede meter un fondo buitre en un juicio de este tipo y meter miles y miles y miles de millones de dólares para abogados, en cosas, en lobby, en medios, para lograr este tipo de fallos? Y en el medio va a estar un país que necesita dólares teniendo que darle dólares a estos muchachos. Bueno, resumen. Buena noticia, YPF está salvada. Mala noticia para el Estado, va a tener que pagar. Buena para el país, vamos a tener una petrolera que genere dólares. Y lamentablemente buenísima para el fondo buitre, que se va a forrar en guita por un juicio donde ni debería meter la nariz. Un país unido por la radio.